Cuentas y cuentos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Cuentas y Cuentos, en cada episodio un universo. Hoy nos acompaña Vivian Carvajal Jiménez, quien es la coordinadora del proyecto Contexto Transfronterizo del Triángulo Norte-Norte de Costa Rica. Vivian, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cuentas y Cuentos de la Oficina de Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Este espacio nos permite divulgar el quehacer de la División de Educación Rural. Es una unidad académica de la Universidad Nacional que forma educadores y educadoras para primaria en todas las comunidades y territorios rurales del país. Gracias, Vivian. Empezando un poquito para poner a la gente en el contexto de qué consiste este proyecto de investigación. El proyecto abarcó tres grandes áreas temáticas. Nosotras trabajamos en 2 cantones del país donde hay comunidades fronterizas, que son Upala y Los Chiles, en la zona norte-norte. En estos cantones abarcamos un total de 8 comunidades en profundidad, luego extendimos a 2 comunidades más, 4 en Upala y las demás comunidades en Los Chiles. Tratamos de acercarnos un poco a comprender cómo la gente se percibe a sí misma en términos de su identidad, porque son zonas donde hay mucha fluctuación de migrantes y personas que han nacido en uno u otro país, pero se asientan en estas localidades. Y también tratamos de analizar cómo se cumplen o no se cumplen los derechos humanos a los que deberían tener acceso estas personas. Finalmente, tratamos de ahondar un poco también en la realidad socioeducativa de estas 8 comunidades y cómo se vivencia ya en sus escuelas y colegios. El proyecto acaba realmente de llegar a su etapa final en diciembre del 2024. Arrancamos en el 2021 con una inquietud para satisfacer una necesidad que no había sido cubierta, de conocer un poco más qué ocurría en los contextos fronterizos de nuestro país, especialmente porque nosotros en la División de Educación Rural tenemos grupos en formación docente en estos territorios. Entonces queríamos pues no solo ahondar y profundizar en el contexto, sino nutrir el plan de estudios, hacerlo más pertinente a la realidad de estas personas. Y en esta investigación que realizaron, ¿qué encontraron? La investigación tiene como 3 focos grandes. Uno era analizar el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones que residen en zonas de frontera. El otro tenía que ver con acercarnos a cómo las personas comprenden y perciben su identidad. Y el último tiene que ver con la realidad socioeducativa de estos contextos. Las comunidades fronterizas, hablaba usted de que enfrentan estas vulneraciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las principales violaciones documentadas y por qué se han normalizado en esta zona? Bueno, hay mucho estudio sobre lo que ocurre en las zonas Cuentas y fronterizas, cuentos. norte-norte, ¿verdad? Estamos hablando de las zonas de frontera con Nicaragua. Nosotras trabajamos particularmente en los cantones de Upala y Los Chiles, en 8 comunidades, luego lo extendimos un poquito más a 10 comunidades, 4 en Upala y las restantes en Los Chiles. Las vulneraciones de derechos abarcan prácticamente todas las dimensiones de los derechos humanos. Hay mucho escrito sobre lo que tiene que ver con la violación de derechos laborales, personas que trabajan jornadas extenuantes en condiciones insalubres, con muy poca seguridad, muy por debajo del salario mínimo, sin ningún tipo de reconocimiento por días libres, vacaciones, seguridad social, etcétera. De eso hay mucho documentado y fue pues el tema que más salió cuando conversamos con las personas en las comunidades. Vimos también mucha vulneración al tema de derechos de salud, porque es muy poca la atención y el acceso real a los EVAIS o a los hospitales. Las comunidades están muy alejadas, no hay transporte público, el EVAIS abre solo 2 días a la semana, tiene que atender varias comunidades a la vez, entonces no es tan fácil cuando hay sobre todo un tratamiento crónico o una enfermedad severa que implica moverse fuera de la comunidad hacia el centro del cantón, porque el transporte es muy escaso y es muy, muy caro. Salir de la comunidad y entrar en un transporte privado te puede costar 2-3 días de salario. Entonces es realmente difícil para las personas que residen en las zonas. Eso pues repercute en otros derechos como la vida digna, ¿verdad? Hay personas también ahí que no vieron la posibilidad de reconocer su
su nacionalidad ni en Nicaragua ni en Costa Rica, que nacieron en estas zonas y a pesar de estar en territorio tico no aparecen inscritas en el registro civil, por ejemplo, entonces hay apatridia también, entre otras, ¿verdad? Sí hay un asunto pues sensible en ese tema. Hay pocas oportunidades educativas, aunque en las escuelas vimos que se acepta y se trabaja y se procura que niños y niñas pues reciban una educación de calidad, no importa dónde vivan o dónde nacieron. Lo cierto es que una vez que terminan la primaria, el acceso a la secundaria se dificulta y las oportunidades de ir a la educación superior son, bueno, remotas, ¿verdad? No hablemos de otras posibilidades de educarse, no sé, con un INA, por ejemplo, o, ¿verdad? Son de verdad escasos y como te decía, para las personas es muy difícil salir de esas localidades a la cabecera del cantón. Bueno, importante entonces mencionar que estas vulneraciones se dan, digamos, en la parte laboral porque necesitan hacerlo. Entonces, aunque no se cumpla con estos derechos humanos, aceptan las condiciones laborales. Se ha normalizado, ¿verdad? Las personas prefieren esas situaciones a perder el trabajo y no tener ningún tipo de ingreso, ¿verdad? En la parte educativa también se podría decir que la prioridad, porque en este tipo de familias es el trabajo. Entonces, a veces no envían a los menores de edad a estudiar, sino a trabajar. Hay situaciones, pero por lo menos en la primaria encontramos que la gente está realmente tratando de que niñas y niños estudien. Incluso las familias que viven en pobreza extrema están tratando de enviar a los niños a la escuela. Y hay un factor ahí que es determinante, y es que para muchos de esos niños y niñas, la única alimentación completa que reciben es en la escuela. Entonces, si van a la escuela, tienen su meriendita y tienen su almuerzo asegurado. Y eso pues hace que eso es una motivación adicional muy grande para que las familias mantengan a los chicos ahí, ¿verdad? Pero sí es cierto que estos niños tienen jornadas también muy largas porque tienen que ayudar en casa, tienen que cuidar hermanitos, tienen que preparar almuerzos porque papá y mamá salen de madrugada, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es verdad que viven en una situación pues bastante dura donde asumen roles que normalmente niños de esa edad no tendrían que asumir. Claro. La pobreza y la exclusión afectan a estas comunidades de manera estructural. ¿Cómo impactan estos factores en la vida diaria de las personas y qué oportunidades reales tienen para salir adelante? Porque como usted dice, es algo que ya se ha venido normalizando. Entonces, ¿cómo hacer para que estas personas salgan de ese círculo vicioso, por decirlo de alguna forma? Sí, es difícil y encontramos que las personas que lo han logrado tienen dos grandes anclajes. Uno es la organización comunitaria y el otro es la educación. Entonces lo vimos sobre todo con grupos de mujeres que han logrado, formando círculos de gran sororidad y ¿verdad? De mucha valentía, romper círculos de violencia, empezar a estudiar, estimular a sus hijos para que continúen estudiando, formar empresas, sembrar, vender sus productos, ¿verdad? Arreglar su casa de habitación. Entonces, agrupadas, organizadas, ¿verdad? Como un núcleo. Hay experiencias muy exitosas, ¿verdad? Generalmente de mujeres. Lo vimos mucho más en caso de las mujeres que de los hombres. Hay instituciones que han empoderado también a las mujeres en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, Senderos es una instancia muy activa en la zona, en Upala con más fuerza quizás, y ellas pues ayudan a las mujeres a romper precisamente círculos donde habían sido agredidas, manipuladas, ¿verdad? Donde creían que no podían estudiar y demás. Pero creo que esos dos aspectos son como sumamente importantes y han ayudado a la gente a romper, ¿verdad? Paradigmas y a salir tal vez de esa violencia estructural que los tiene pues atados, ¿verdad? Y realmente la gente está un poco como apagada, como creen que no pueden salir de ahí, ¿verdad? Y eso con los hombres es muy notorio. Ellos dicen como esto es lo que hay, no se puede hacer más, esto es lo que tengo, ¿verdad? Hay como apatía, ¿verdad? Como desilusión también porque han sido víctimas año tras año tras año de situaciones de violencia, ¿verdad? Y no cambia, la situación no cambia. Bueno, comentábamos que las escuelas también alimentan a estos niños y no solo se convierten en centros para educar, sino que también cumplen funciones de asistencia social, salud y seguridad. ¿Cómo llegaron a asumir este rol y qué impacto tiene esto para la comunidad?
Yo creo que muchas de estas escuelas y sobre todo las personas que trabajan ahí como docentes son un pilar fundamental de la zona, ¿verdad? Porque ellos sostienen por voluntad propia, porque definitivamente ellos trascienden por mucho la labor educativa que les compete, dedican muchas más horas de su jornada a atender situaciones de los niños, de las niñas, a atender situaciones incluso familiares, a capacitar, ayudar a que las familias se alfabeticen, a que puedan ir a una clínica, que busquen sus papeles, ¿verdad? Y se documenten para tener acceso a otros derechos. Entonces, es gente muy, muy comprometida. Y yo diría que eso es asunto de las personas y de la gente que lidera en esas escuelas, ¿verdad? Los directores y las directoras que están realmente comprometidos y realmente ven la necesidad que hay en la comunidad, ¿verdad? Y logran también, pues, a través de esas acciones, que la comunidad les responda, ¿verdad? Y que se integre a actividades que la escuela promueve y demás. Hablando también un poquito en el aspecto de educación, a nivel país venimos hablando un poquito de la lectoescritura, ¿verdad? Del rezago que hay en aprender a leer, en aprender a interpretar textos. Estas zonas se ven muy perjudicadas por esto también, pero ¿cómo los perjudica aún más, ¿verdad? Por todo lo que ellos viven. Sí, las debilidades en el área de lectura y escritura repercuten no solo en el Cuentas y rendimiento académico cuentos. para toda la vida, sino que repercuten también en las posibilidades que estas personas van a tener en el futuro para informarse, para acceder a derechos, para acceder a espacios de participación ciudadana, ¿verdad? Para acción política en general. Entonces, no atender esa debilidad, particularmente en esas zonas, pues es condenarlos, ¿verdad? A que continúe ese ciclo de abandono, de violencia y de vulneración. Así que es una de las herramientas con las que la educación pues podría, ¿verdad? Equiparlos mejor. Es un gran reto porque las familias, como te digo, en un alto porcentaje son analfabetas y además porque no hay libros. O sea, no puedes mejorar tus capacidades de lectura si no tenés textos para leer. La única biblioteca disponible está en la cabecera de Cantón, tanto en Upala como en Los Chiles, y la gente no puede ir hasta allá a leer, ¿verdad? En las casas de estos niños no hay libros porque la prioridad es sobrevivir y la alimentación. Entonces, las escuelas tratan de conseguir materiales y tener recursos ahí para lectura, pero no es fácil, ¿verdad? Entonces, producto de esta investigación que hicimos, la División de Educación Rural formula una actividad académica para fortalecer el área de lectoescritura. Se va a trabajar en las mismas escuelas, algunas otras que se incorporan, siempre en zonas de frontera, y ya la actividad arrancó este año, entonces esperamos pues que haya más actividades en los años venideros y lograr fortalecer esa área. ¿Por cuánto tiempo va a estar la División de Eh, Educación Rural? la actividad académica está formulada en un primer momento para 3 años, pero es posible que tenga una segunda etapa, ¿verdad? A eso aspiramos, principalmente porque tenemos también en la zona grupos de estudiantes en formación, nuevos grupos, uno que está ya en diplomado en Upala y el otro que arrancó este año como grupo de nuevo ingreso en Los Chiles. Perfecto. Hablando un poquito del machismo, sigue siendo esto una barrera de desarrollo. ¿Cómo se manifiesta esa desigualdad y qué sucede cuando alguien desafía estos roles de género tradicionales en la zona? Ujú. Bueno, una de las cosas que tratamos de hacer fue abordar como las múltiples barreras, ¿verdad? Que tienen las personas y cómo son aplastadas por el sistema. Entonces, una de las cuestiones que definitivamente ejerce presión sobre las personas es el sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, tanto hombres como mujeres son víctimas de esa estructura, ¿verdad? Que les dice que tienen unos roles determinados y que no pueden, en este caso las mujeres, salir a estudiar, profesionalizarse, ser dueñas de empresa, a pesar de que muchas de esas mujeres son jefas de hogar, ¿verdad? Muchas son mujeres solas. Y con los hombres encontramos casos muy llamativos de hombres que ya están ejerciendo una masculinidad distinta, digamos, de la que los roles tradicionales les asignaban, que cuidan a sus hijos, que estimulan a sus esposas para que salgan a estudiar, que no tienen ningún problema en asumir el control de la natalidad o incluso solicitar una cirugía para no tener más bebés, etcétera. Y esas cosas son sumamente cuestionadas en estas localidades. Entonces, los hombres que asumen esos roles son señalados, son objeto de burla,
¿verdad? Es una situación que no es fácil porque son incluso marginados por sus propios familiares, ¿verdad? Y también es difícil para las mujeres porque entonces también son señaladas como la bruja, ¿verdad? ¿Verdad? La que domina al esposo, etcétera, etcétera. Pero sí vemos que que está cambiando, ¿verdad? Nosotros hablamos con varios de estos hombres, ¿verdad? Y le preguntábamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo usted en este sistema, ¿verdad? Con estas condiciones ha logrado romper de esa manera. Y lo que nos dijeron a mí me llamó la atención porque él decía, mis hijas, ¿verdad? Es por ellas que yo quiero que tengan un modelo de hombre distinto, eh, que entonces yo quiero hacer también cambios. Entonces eso, ¿verdad? Es un motor muy importante. Ya para ir finalizando, si tuviera aquí al presidente de la República o el ministro de Educación, ¿qué les diría para estas comunidades fronterizas sobre sus necesidades y las acciones urgentes que hay que tomar en cuenta? Bueno, necesidades hay muchísimas, muchísimas. Son comunidades Cuentas que se y han cuentos. creado además al margen de los nacionalismos y de los estereotipos que hay tanto de un lado de la frontera como del otro. Ellos tienen su propio modo de vida, su propia cultura, su propia forma de sobrevivencia, pero tienen muchísimas necesidades y el abandono estatal es evidente. Entonces, creo que urgente sería buscar mecanismos para atender realmente el acceso efectivo a los derechos humanos de estas personas, desde los más niños hasta la gente adulta, pero habría que hacer un esfuerzo importante también, yo creo incluso que trascienda la frontera, porque muchas de estas personas viven al otro lado de la línea, ¿verdad? Entrevistamos familias cuyo, digamos, corredor de la casa está en la carretera costarricense y la sala y la cocina están en territorio nicaragüense, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una forma de vida completamente fuera de lo que uno concibe, ¿verdad? Tradicionalmente. Y la imagen de frontera que ellos tienen es otra cosa, ¿verdad? Porque yo vivo allá, pero el bus de Costa Rica me permite llegar hasta aquí, entonces camino 100 metros a mi casa que está en Nicaragua. O viceversa. Yo vivo aquí en Costa Rica, pero voy y compro las medicinas en la farmacia que está allá, que ya eso es Nicaragua. O vivo aquí, pero mis hijos van a la escuela que me queda a 500 metros, que está en Costa Rica, porque la escuela nicaragüense más cercana está a 3 horas a pie. Entonces, habría que hacer también esfuerzos que vincularan, no sé, convenios con Nicaragua en este caso, que es el país vecino, de manera que se atendieran las necesidades de esta zona, ¿verdad? Habría, creo yo, que tener una mentalidad distinta para entender que ellos se perciben a sí mismos como una comunidad sin distinción de nacionalidad, de lugar de nacimiento. Pero definitivamente el tema laboral es urgente, el estado de los caminos, el acceso a servicios públicos mínimos, ¿verdad? El transporte y, por supuesto, escuelas muy bien equipadas con todos los recursos para que la calidad de la educación mejore. Agradecerte, Vivian, por este espacio y bueno, con este tipo de proyectos que hace la Universidad Nacional queda en evidencia, ¿verdad? Lo que es la vida por un lado y por el otro, ¿verdad? Tantas situaciones, tantas dificultades que se presentan para las diferentes familias y pues bueno que lograron finalizarlo y que esto sea también un aporte para que pronto todas estas desigualdades pues vayan en camino para ir minimizándolas. Los esperamos en un episodio más de Cuentas y Cuentos. Muchas gracias. Cuentas y cuentos.